Ahí comenzamos a grabar. El objetivo de esta clase, como les decía, es, primero que todo, comprender el concepto de onda, identificar sus elementos y clasificarlas. Esto de las ondas estacionarias no lo vamos a ver porque se sacó del temario, ¿ya? Simplemente las vamos a estudiar para diferenciar las ondas estacionarias de las ondas viajeras. Solamente eso. Y bueno, vamos a aplicar estos conceptos a resolver un problemita tipo prueba. Les recuerdo que pueden participar por el chat, pueden escribir dudas en el caso de que les dé vergüenza preguntar. Y por supuesto que pueden interrumpirme, activan su micrófono y me interrumpen para decir su duda. Les recomiendo que no se guarden las dudas, pregunten nomás con toda confianza y bueno, si les da vergüenza, está el chat. Eso sería. Bueno, comencemos estudiando qué es una vibración. Bueno, una vibración es una perturbación eh, y esto genera un movimiento de vaivén en torno a un punto central. Acá se ve esta cosa que es un diapasón. Se usa para afinar instrumentos musicales. ¿Ya? Emite un sonidito y así se pueden afinar los instrumentos musicales. Pero esto suena porque se produce una vibración. Y las ondas tienen que ver con vibración. Entonces, acá una onda es una perturbación que viaja por un medio. Importante acá, y esto anótelo, está destacado acá, las ondas transportan energía, pero no materia. Eso es lo que diferencia las ondas de las partículas. Ah, y acá hay algo importante que quiero destacar. En física, nosotros no clasificamos como onda o partícula. La clasificación correcta sería clasificar como movimiento ondulatorio o como un comportamiento de partícula. ¿Sí? Entonces, cualquier fenómeno se puede modelar como onda o como partícula. Y hay ciertos fenómenos que cumplen ciertas características, de modo que los podemos clasificar como movimientos ondulatorios, ¿sí? O sea, como ondas. Se comportan como ondas. Y aquí lo relevante es eso, que no son ondas, sino que se comportan como tal. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, los movimientos ondulatorios. No sé si tienen alguna duda con el concepto de onda. Acá lo importante es que, como les mencioné, las ondas transportan energía, pero no materia. ¿Sí? Entonces piensen, no sé, en un auto que va por la calle. Eso no lo podemos modelar como onda, porque el auto está transportando materia, ¿sí? O sea, hay un movimiento de materia, entonces un auto viajando por la calle se modelaría como partícula, no como onda. Pero, por ejemplo, acá la imagen que se ve de estas ondas en el agua, podemos clasificarlo como movimiento
Se cayó, parece. He vuelto. Ya, aquí no sé si me logran escuchar bien. Sí, se escucha bien. Sí, ya. Bueno, disculpe, tenemos problemas técnicos por acá. Ya, gracias, Mary. Ya, entonces seguimos acá. Tengo que compartir la diapositiva. Ah,
Ya, entonces acá ya quedamos en las características de una onda. Hay características que tienen que ver con el tiempo y otras con el espacio. Las que tienen que ver con el espacio son la longitud de onda y la amplitud. ¿Cómo diferenciamos una de la otra? La longitud de onda es, bueno, literal, qué tan larga es esta onda, o sea, un ciclo. ¿Sí? Es qué tan largo es un ciclo. Y un ciclo lo contamos como un monte y un valle. Eso sería un ciclo. Entonces, contemos cuántos ciclos hay acá en la imagen. Acá tenemos uno, acá sería otro ciclo, y acá tenemos otro ciclo. Entonces, en la imagen tenemos 3 ciclos, ¿sí? O 3 oscilaciones. Estos son sinónimos. Ciclo, oscilación, significan lo mismo y significan un monte y un valle. ¿Sí? Esto completo es un ciclo. Entonces la longitud de onda es qué tan largo es un ciclo. O sea, sería esta distancia, o esta distancia, o esta distancia, o la que está marcada acá. ¿Sí? Porque si yo traslado esta distancia, tengo que es la misma que hay entre dos puntos máximos. Y de hecho, es la misma distancia que hay entre dos puntos mínimos. Entonces, hay distintas formas de encontrar esta longitud de onda. Y usted tiene que ser flexible en cómo encontrar esta longitud de onda. ¿Sí? O sea, tiene que manejar que puedo considerar dos máximos o dos mínimos, o la distancia que abarca un monte y un valle. ¿Sí? Y las tres estarían correctas porque corresponden a la misma longitud, que es equivalente a la longitud de onda. Entonces, esa es la primera característica de una onda, la longitud de onda. Sigamos. Otra característica es la amplitud. ¿Y cómo dibujaría la amplitud acá? Sería qué tanto se aleja el punto máximo o mínimo de la posición de equilibrio. ¿Sí? Esta línea punteada representa la posición de equilibrio. Entonces la amplitud sería la distancia entre cualquier máximo a esta posición de equilibrio. Entonces acá tenemos una amplitud y también podríamos considerar esta distancia como amplitud. ¿Sí? Pueden usar la distancia entre la posición de equilibrio y un máximo o entre la posición de equilibrio y un mínimo. Y ambas estarían correctas. ¿Qué tiene que considerar? Que la amplitud siempre va a ser un número positivo. Sí, no sé, 2 centímetros, 2,5 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, no confundirlos, la longitud de onda es el largo de la onda, esta distancia, y la amplitud es qué tanto se aleja de la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea, si dibujo una onda con amplitud grande, sería así, y amplitud pequeña sería así. ¿Sí? Por otro lado, una onda con longitud de onda grande sería así, y una onda con longitud pequeña sería así.
¿Sí? Entonces ahí tenemos estos dos parámetros que son espaciales. Sigamos con los parámetros temporales. El primero es el periodo, y el periodo corresponde al tiempo que tarda en completar una oscilación completa. O sea, si vemos esta figura y me dicen que en ir de aquí a acá, o sea, en completar 3 ciclos, la onda tarda 6 segundos, el periodo sería cuánto me demoro en completar un ciclo, solo uno. Entonces piensen, si estos 3 ciclos los hago en 6 segundos, ¿cuánto me demoro en hacer un ciclo? ¿Cuánto me demoro en completar un ciclo solamente? Aquí estaré atenta al chat. Repito la pregunta. Si en completar 3 ciclos me demoro 6 segundos, en un ciclo, ¿cuánto me demoraré? Y acá tenemos varias respuestas en el chat. Micaela dice 2 segundos. Muy bien. Amaro también, súper. Y Maximiliano, súper. Entonces estamos de acuerdo en que tardaría 2 segundos. ¿Sí? Entonces el periodo de esta onda sería de 2 segundos. ¿Por qué? Porque en completar un ciclo tardo 2 segundos. ¿Sí? Ese es el periodo. Yo le recomiendo no se aprenda ninguna fórmula porque se va a confundir, se le puede olvidar. Apréndase el concepto. Apréndase que el periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo. ¿Sí? O sea, periodo, tiempo en completar un ciclo. Fin. Y eso es lo que tiene que manejar para la prueba PAES. ¿Qué unidad de medida? El segundo. También puede expresarse en horas, en minutos, pero en el Sistema Internacional de Unidades, el periodo se mide en segundos. ¿Sí? Entonces, de preferencia, el periodo se mide en segundos. Ahora, pasemos a la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones en un segundo. Ya acá tenemos que la definición es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Esa unidad de tiempo que se usa es el segundo. Entonces, ¿cuántas oscilaciones hay en un segundo? Y esa sería la frecuencia. Volvamos al ejemplo que habíamos escrito acá. Yo había dicho que en completar 3 ciclos, esto se demoraba 6 segundos. A partir de eso, les pregunté, ¿cuánto tarda en hacer un ciclo? Y ustedes me respondieron, tarda 2 segundos. Entonces el periodo de esta onda sería de 2 segundos. Ya, esto es de periodo. Ahora veamos la frecuencia. La frecuencia sabemos que es el número de oscilaciones en un segundo. Entonces piensen, si hago 3 ciclos en 6 segundos, en un segundo, ¿cuántos ciclos hago? Los leo en el chat. Aquí, perfecto. Perfecto, Micaela, sería medio ciclo. ¿Sí? Entonces, medio ciclo podemos escribirlo como un medio, ¿cierto?
la mitad de un ciclo en un segundo. ¿Sí? Entonces la frecuencia sería 1/2 Hz. Que es lo mismo que medio ciclo en un segundo. ¿Sí? Si se fijan, los ciclos por segundo le llamamos hertz. Entonces, acá en este ejemplo, como en un segundo solo alcanza a realizar medio ciclo, la frecuencia sería 1/2, ¿ya? 1/2 hertz, o la otra opción es escribirlo como decimal, que sería 0,5 hertz o 0,5 ciclo dividido segundo. ¿Sí? Y acá lo mismo. La frecuencia, no se aprenda fórmula, apréndase el concepto. Y el concepto que se tiene que aprender es que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones en un segundo. ¿Sí? Sería número de oscilaciones dividido un segundo. ¿Sí? O sea, ¿cuántas oscilaciones hago en un segundo? Y esa sería la frecuencia en hertz. Paréntesis, acá dato curioso, la frecuencia siempre es constante. Siempre, siempre se mantiene. Más adelante vamos a ver fenómenos ondulatorios y vamos a reafirmar esto. La frecuencia de una onda siempre es constante, no cambia, ¿sí? Bueno, acá hay una relación entre frecuencia y periodo, que no sé si lo habrán notado, que uno es el inverso del otro. O sea, en el ejemplo nosotros dijimos que el periodo era 2 segundos. Y también llegamos a que la frecuencia era 1/2 Hz. Ahí, coincidencia, no es coincidencia. Siempre va a pasar que uno es el inverso del otro. ¿Sí? Si el periodo es 2, la frecuencia es 1 dividido 2. Si el periodo es 5, la frecuencia es 1 dividido 5. Si el periodo es 1/3, la frecuencia es 3. Y así siempre uno es el inverso del otro. Y bueno, ¿qué podemos decir respecto al periodo de una onda? ¿Será constante? Ah, y acá sí, Maximiliano, el periodo siempre va a ser un número positivo. ¿Sí? Porque es cuánto tiempo demora en completar un ciclo. Entonces, como se trata de tiempo, siempre va a ser positivo. Siempre. Acá, ¿qué podemos decir respecto al periodo de una onda? ¿Es constante? Bueno, acá sabemos que la frecuencia, como dice Amaro, es siempre constante. Y fíjense que el periodo sería el inverso de la frecuencia. Entonces el periodo también va a ser constante, ¿sí? Esto no es algo que tenga que saber de memoria. Lo que sí tiene que saber es el razonamiento que hay detrás, ¿sí? Si yo tengo una expresión que relaciona dos magnitudes físicas, si una es constante y la otra es el inverso de esa magnitud física, la otra magnitud física también va a ser constante, ¿sí? Eso sería. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, y respecto de la rapidez de propagación, bueno, no sé si recuerdan el concepto de rapidez. Si no lo recuerda, tenga presente que la rapidez es qué tan veloz o qué tan rápido se mueve algo. ¿Sí? Y cómo cuantifico qué tan rápido se mueve algo, hago la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que se demora en recorrer esa distancia. Entonces, si recorre mucha distancia en un tiempo pequeño, la velocidad va a ser grande,
pero si recorre poca distancia en el mismo tiempo, la frecuencia va a ser menor, va a ser más chica. ¿Y qué pasa con el tiempo? Si el tiempo es pequeñito, la velocidad va a ser grande. Pero si el tiempo es grande, o sea, en ir de aquí a acá, me demoro mucho, no sé, 2 horas, ahí la velocidad va a ser pequeñita. Pero si me demoro un segundo, la velocidad es grande, ¿sí? Eso en términos generales respecto a la rapidez. ¿Qué unidad de medida tiene? Metro dividido segundo. ¿Y qué tenemos que sacar de acá? Bueno, acá si miro el dibujo de la onda, puedo fijarme en una distancia equivalente a una longitud de onda, o sea, de aquí a acá. Consideremos esa distancia. ¿Y qué tiempo se demora en recorrer una longitud de onda? Bueno, por definición a eso le llamamos periodo. ¿Sí? Entonces la velocidad de una onda la puedo escribir como longitud de onda dividido tiempo. Pero yo les recomiendo usar esta expresión. ¿Cómo llego a esa expresión? Bueno, recordando que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces acá en vez de lambda dividido t, me quedaría lambda por f. Y esta ecuación siempre entra en la prueba. Siempre. Ahora, como va a ser PAES, no tenemos PAES anteriores para ver si va a entrar tan explícitamente como en la PDT. Sí, pero al menos en todos los años de PSU y de PDT ha entrado esta expresión. Así que mi recomendación es apréndase esta fórmula que es la fórmula de ondas que se tiene que aprender. Entonces, de memoria, velocidad igual lambda por f. Esa es la fórmula que se tiene que aprender. Ahora, esta rapidez depende de el tipo de onda y de las características del medio. Por ejemplo, si la onda se propaga por agua, va a tener una determinada rapidez que va a ser diferente a la rapidez en el aire, por ejemplo. ¿Sí? Entonces depende de las características del medio y del tipo de onda también. O sea, si es luz va a tener determinada rapidez y si es sonido va a tener una rapidez diferente. Ahora pasemos a ver la clasificación de las ondas. Ya, primero, según su naturaleza. Estas ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Las mecánicas se propagan solo en medios materiales y las electromagnéticas se propagan también en medios materiales, pero ¿cuál es la gracia? Que también se pueden propagar en el vacío. Entonces, ambas se pueden propagar en medios materiales. La diferencia es que las electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. ¿Sí? Esa es la particularidad de las ondas electromagnéticas. Entonces, primer criterio, mecánica o electromagnética. Otro criterio es según la dirección de vibración de las partículas del medio. Acá, las partículas pueden ser longitudinales o transversales. ¿Dije partículas? No. Quise decir ondas. Ya acá hago la corrección, quise decir ondas. Una onda la podemos clasificar como mecánica o electromagnética y además la podemos clasificar como longitudinal o transversal. ¿Qué pasa con las longitudinales? Se mueven así, como aparece en la pantalla en este GIF. Si yo me fijo hacia dónde se propaga la perturbación, o sea, la energía, está en esta dirección.
¿cierto? Como que una pelotita empuja a otra y esa otra, entonces la energía se propaga en esta dirección. Y si veo la dirección en la que vibra cada partícula, fíjese en una partícula en específico. Si miro esa partícula, como que se mueve para allá, ¿sí? Voy a dibujarla de nuevo. Ahí. Voy a fijarme en esa partícula. Voy para allá, para allá. Así. En esta dirección también. Entonces fíjense que las partículas del medio oscilan en la misma dirección en la que se propaga la onda. Si pasa eso, la onda es longitudinal. Si estas direcciones son perpendiculares, entonces la onda es transversal. Fíjense acá en este GIF de onda transversal. Acá, ¿hacia dónde se propaga la perturbación? O sea, la energía. En esta dirección. Pero si yo veo un puntito, el de la esquina, consideremos acá, el puntito sube, baja, se mueve en esta dirección. Entonces fíjense que la dirección en la que oscilan las partículas es perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Cuando pasa eso, se dice que la onda es transversal. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Yo me pregunto si están viendo el partido o no. ¿No? Bueno, si no hay dudas, pasamos a el siguiente criterio. Uno puede clasificar las ondas como viajeras o estacionarias. ¿Sí? Las viajeras se propagan en un solo sentido y las estacionarias se producen cuando se combinan ondas que se propagan en sentido contrario. Esto pasa principalmente en instrumentos musicales. Y bueno, si tiene una onda estacionaria que no transporta energía, ¿sí? Como que la energía se queda concentrada en una región del espacio. En cambio acá la energía sí es transportada. Entonces se le llama onda viajera. Y bueno, esos serían los criterios de clasificación de las ondas. Aquí hay una pregunta modelo. Bueno, hay dos. Miremoslas acá. Ah, dígame. La diapositiva anterior, ¿cómo era como el título? Ah, el título era según sentido de propagación. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces, claro, acá según sentido de propagación, clasificamos a la onda como viajera o estacionaria. Y bueno, ¿en qué me tengo que fijar? Básicamente en qué pasa con la energía. Ya aquí, en el caso de, no sé, una onda propagándose en un resorte. Ya. Si la onda se propaga de aquí para acá, hay un transporte de energía en el espacio. Pero en el caso de una cuerda de una guitarra, si yo veo la cuerda en la cuerda de la guitarra hace esto, lo del GIF. Entonces no hay un transporte de energía en el espacio. Por lo tanto decimos que esa onda es estacionaria. Ahora miremos este ejercicio. Me dicen, una onda recorre 24 metros en 2 segundos en cierto medio. Si su frecuencia es 3 Hz, ¿cuál es su longitud de onda? Fíjense, nos dan frecuencia, nos preguntan longitud de onda. Cuando pase eso, usted automáticamente piense en velocidad igual lambda por f. Esa es la fórmula que tenemos que
aprendernos al menos el año pasado para la PDT. Ah, y para este invierno también tienen que aprendérsela. Velocidad igual lambda por F. ¿Tenemos la velocidad? No, pero la podemos sacar de acá. La velocidad es cuánto recorro. Acá recorrí 24 metros, dividido el tiempo que me demoro. Me dicen que son 2 segundos. Entonces acá tengo 24 dividido 2, 12. Entonces acá tendría que la velocidad es 12. Entonces ya la puedo reemplazar en esta expresión. Entonces tengo que 12 metro dividido segundo es igual a lambda, que es lo que me preguntan, por la frecuencia que me dicen que es 3 Hz. Acá Hertz es 1 dividido segundo. Entonces sería con ese. Y el resultado me quedaría en metros, como es de esperar. Entonces acá despejamos lambda, me quedaría 12 dividido 3 y unidad de medida metro. Entonces 12 dividido 3 es 4. Por lo tanto la longitud de onda sería 4 metros. Y la opción correcta sería la A. Aquí lo dejo un momentito por si quieren sacar foto. Voy a borrar acá y hacer una flechita para que les quede donde reemplazamos esta velocidad. Aquí. Entonces, un tiempito para que saque foto si quiere y pasamos al siguiente ejercicio. Ya, miremos esta pregunta que es absolutamente tipo Páez. ¿Sí? La pregunta dice, por un medio se propagan 2 ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en determinada dirección, que no sabemos. Y la otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. O sea, esa es una posibilidad, la que dibujé acá. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales o transversales? Miremos las alternativas. Conocer la rapidez de una de ellas y la dirección de propagación de la otra. Acá habla de rapidez. Recordemos, ¿con qué tenía que ver esto de clasificar la onda como longitudinal o transversal? ¿De qué dependía si una onda es longitudinal o transversal? Aquí recuerde que es La vibración de las partículas según la... Perfecto, Amaru. Aquí escribiré la dirección de vibración de las partículas. Entonces, dirección de vibración de las partículas, tengo que considerarla, y también la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Entonces, si son paralelos, es longitudinal. Si estas dos direcciones son perpendiculares, es transversal. Entonces necesito conocer la dirección de vibración de las partículas del medio y además la dirección de propagación. Acá me dice la rapidez de una de ellas y la dirección de propagación de la otra. Acá quedo corto porque si bien si conozco la dirección de propagación de una onda, puedo determinar si esta es longitudinal o transversal, no puedo decir nada respecto de la otra. ¿Sí? Entonces la A no es. Conocer la longitud de onda y frecuencia de cada una de ellas, hay nada que ver, ¿cierto? Porque lo que me interesa es, repito, la dirección de vibración de las partículas del medio y
la dirección de propagación de la onda. Nada más. ¿Sí? Adiós, B. Conocer la dirección de propagación de cada una de ellas. Es así, ¿cierto, Amaro? Muy bien, Micaela. En esta pregunta, la correcta sería la C. De todas maneras, descartemos la D y la E. Conocer la frecuencia de cada una de ellas, nada que ver, porque recuerden, solo depende de la dirección de vibración de las partículas del medio y la dirección de propagación de la onda. Así que frecuencia, no te necesitamos, adiós. La E dice, conocer la amplitud de cada una de ellas, tampoco. ¿Sí? Y ahí ya descartamos D y E y reafirmamos que la correcta es la opción C. Muy bien, chicos. Pasemos a la pregunta de cierre. Ya para cerrar, miremos esta preguntita que entró en una PSU en ese tiempo. La figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. Al respecto, ¿a cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre los puntos P y Q? Y acá los leo en el chat. Escriban sus respuestas. Damos un tiempito para que cuenten. Piensen qué fórmula usar. Ah, no, mentira. Acá no hay fórmula, solo tienen que recordar el concepto. Ya, acá veo respuestas en el chat. Ah, hay varias, solo había visto uno. Ya, muy bien, Amaro, muy bien, Mary. La respuesta acá, y muy bien, Micaela. Acá la respuesta sería la C. Muy bien, ¿por qué es la C? Recuerde que una longitud de onda es la distancia que abarca un monte y un valle. Entonces, fíjese que acá tengo un ciclo, o sea, una longitud de onda. Acá, otra longitud de onda. Acá, otra longitud de onda. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 longitudes de onda y la respuesta correcta es la C. ¿Cuál es el principal distractor que usa DEMRE para perjudicarnos? Bueno, es el siguiente. Contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el principal distractor que usa DEMRE. Así que no caiga en estos distractores típicos de DEMRE. Siempre recuerde que una longitud de onda es la distancia que abarca un monte y un valle. ¿Sí? O sea, esta diferencia. Digo, esta distancia. ¿Sí? Bueno, hay una pregunta en el chat. Sí, muy bien, Maximiliano. El distractor que usa DEMRE es contar en mitades. ¿Sí? O sea, como que cada mitad es un ciclo o una longitud de onda, pero no caigan en ese distractor. Siempre considere que un ciclo es un monte y un valle. ¿Sí? Bueno, y con esta pregunta terminamos esta primera clase de introducción a los fenómenos ondulatorios. Voy a activar un ratito la cámara para despedirme. Espero no caerme de nuevo en lo que me despido. Y eso sería, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Si no, bueno, esa sería la clase de fenómenos ondulatorios. Vamos a seguir estudiando fenómenos ondulatorios. Vamos a terminar
Yo creo que entre 4 a 5 clases para revisar todo lo que tiene que ver con fenómenos ondulatorios. Sí, así que eso sería, chicos. Nos vemos, que tengan buena noche, disfruten el partido si lo van a ver. Y bueno, nos vemos la próxima semana sin problemas técnicos, porque estaré en Santiago. Y eso, son todos bienvenidos. Si conocen a alguien que necesite preparar la PDT, invítelo. Y eso, nos vemos. Voy a detener la grabación.